Hola chicos, bueno, con este video vamos a empezar el módulo 3, ¿sí? Donde el tema es estructuras de mercado. ¿Sí? Vamos a ver esto respecto al mercado de bienes y también respecto al mercado de factores de producción. Y vamos a empezar por el mercado de bienes. ¿Sí? Vamos a ver las 4 estructuras básicas, repasar un poco competencia perfecta y monopolio, que ya lo vieron en el micro 1. Vamos a formalizar un poquito más acerca de estos mercados, cuál es su estructura, cuál es la consecuencia en términos de las variables endógenas de equilibrio, cuál es la consecuencia en términos de la eficiencia paretiana, que ya la vamos a definir, y en términos del excedente del productor y del consumidor. Después vamos a ver oligopolio, vamos a estudiar solo oligopolio respecto a empresas que venden bienes que son homogéneos, ¿sí? Oligopolio con bienes heterogéneos lo van a ver más adelante en organización industrial, en otra materia. Y vamos a ver algunos modelos muy sencillos de competencia monopolística que también lo van a profundizar en organización industrial. Y después vamos a ver sobre el mercado de factores de producción, vamos a ver el mercado de trabajo y el mercado de capital. ¿Sí? Entonces vamos a empezar en este video con lo que es competencia perfecta, el mercado de competencia perfecta respecto a los bienes. ¿Sí? Y vamos a ver un análisis de equilibrio parcial por el momento. ¿Sí? Es decir, vamos a estudiar el mercado de un solo bien, ¿sí? Cómo se determina el precio y la cantidad de equilibrio en un solo mercado. Por eso hablamos de equilibrio parcial. Si habláramos de equilibrio general, hablaríamos de o analizaríamos el equilibrio en todos los mercados que componen una economía. ¿Sí? Bueno, entonces, primero una definición muy básica, ¿sí? Cuando hablamos de mercado de competencia perfecta, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a un modelo económico, ¿sí? De un mercado que tiene las siguientes características principales, ¿sí? O supuestos. Cuenta con numerosas empresas que suponemos que maximiza beneficios cada una de ellas, ¿sí? Es decir, los empresarios son racionales, son egoístas en el sentido de que buscan solamente maximizar su propia función de beneficio, ¿sí? Y por lo tanto van a resolver un problema de optimización para encontrar su respuesta óptima ante diferentes valores de los parámetros, como ya lo vimos cuando estudiamos la oferta de la empresa, ¿no? Vamos a suponer que todas las empresas se comportan de esa forma. Suponemos que venden un producto que es homogéneo, y no hay diferencias entre los productos que comercializan. Suponemos también que los demandantes son racionales, o sea que los consumidores son racionales, también son egoístas, en el sentido de que lo único que buscan o su único objetivo es maximizar su función de utilidad sujeta a esa restricción presupuestaria. ¿Sí? Se van a comportar de esa forma como estudiamos en el módulo 1. ¿Sí? Y por lo tanto, tanto empresarios como consumidores son racionales y egoístas y optimizadores. ¿Bien? Suponemos también que ambos son precio aceptantes, ¿sí? Es decir, que su comportamiento individual no influye en el precio de equilibrio de mercado. ¿Sí? Tienen que haber cambios a nivel de todos los consumidores o gran parte de los consumidores, y también desde la perspectiva de la empresa tienen que haber cambios desde todas las empresas o gran parte de las empresas como para que se alteren los valores de las variables endógenas de equilibrio. ¿Sí? Por eso decimos que son precios aceptantes. Toman el precio de mercado como un dato, ¿sí? Y en base a ese precio resuelven su problema de optimización. Suponemos también que existe libre entrada y salida de factores de producción, ¿sí? Es decir, que los trabajadores, la tierra, el capital que se contrata pueden entrar y salir de los mercados, digamos, las empresas también. Y suponemos información perfecta sobre los precios, es decir, todas las partes del mercado conocen perfectamente los precios, tanto consumidores como empresarios, y en base a esos precios, de vuelta, resuelven su problema de optimización, y suponemos costos de transacción nulos. ¿Sí? Es decir, que una vez que saben el precio, ellos directamente pueden resolver su problema sin tener que enfrentar ningún tipo de costo para resolver ese problema de compra o de venta del producto en cuestión, ¿no? Bueno, entonces fíjense que el mercado, el modelo de competencia perfecta no es otra cosa que una simplificación para poder estudiar un mercado que tiene estas características o supuestos. ¿Sí? Bueno, cuando hay un equilibrio en un mercado de competencia perfecta, esto es muy sencillo, ya lo vieron en micro 1, ¿sí? Hay un equilibrio cuando a los precios del mercado, miremos el gráfico, ¿no? A los precios del mercado, supónganse que es PDE, ¿sí? Entonces, eh, eh, existe un equilibrio cuando la oferta y la demanda son compatibles, ¿sí?
a determinado nivel, supónganse que a este nivel, y eso determina que este sea el precio de equilibrio y que esta sea la cantidad de equilibrio, ¿sí? En otras palabras, hay un equilibrio cuando las aspiraciones, digamos, de los empresarios y de los consumidores son equivalentes, ¿sí? O sus elecciones óptimas son compatibles, en otras palabras, ¿sí? Y por lo tanto, cuando ocurre esto, cuando están en un equilibrio los empresarios y los consumidores en su conjunto, vemos que nadie tiene incentivos al cambio, ¿sí? En el sentido de que los empresarios no tienen incentivos a cambiar su nivel de producción, ¿sí? Ni a bajar, ni a disminuirlo, y los consumidores tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que estas curvas de demanda y de oferta, las suponemos muy simples, acá ahora a lo largo de esta clase vamos a ahondar sobre el tema, pero ya sabemos que a lo largo de cada una de estas dos curvas, lo que observamos es el comportamiento optimizador de un conjunto de personas, ¿sí? A lo largo de la curva de demanda, lo que nosotros estamos viendo, cada uno de estos puntos representa las elecciones óptimas del conjunto de consumidores de este mercado, ¿sí? A este precio, la decisión óptima a nivel de mercado es que se demanda esta cantidad y así sucesivamente, ¿sí? Este es el resultado, en otras palabras, de la maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria de cada uno de los consumidores, ¿sí? La cual luego hacemos la sumatoria horizontal de las curvas de demanda individual y obtenemos esta curva de demanda de mercado, como ya lo vimos en el módulo 1, ¿sí? Pero me muestra en definitiva el comportamiento optimizador y racional de los consumidores para este mercado. Y la curva de oferta lo mismo, ¿sí? La curva de oferta vamos a ver un poquito más a lo largo de esta clase, pero ya lo vieron en el módulo 2, que nos representa el comportamiento racional y optimizador del conjunto de empresarios que forman este mercado, esta industria, ¿sí? Bueno, y por lo tanto, formalmente, ¿cómo podemos definir el equilibrio? Lo podemos definir a partir de la igualación de la función de demanda de mercado y la función de oferta, donde la función de demanda depende del propio precio del bien, del precio de los otros bienes y del ingreso de los consumidores, ¿sí? Del nivel de ingreso y de la distribución del ingreso, y la curva de oferta depende del precio del propio bien y del precio de los factores de producción, ¿sí? Como parámetros. Bueno, entonces cuando se intersectan ambas curvas, estamos en una situación de equilibrio que nos define el precio y la cantidad de equilibrio, y para otras situaciones estamos en desequilibrio, ¿sí? Por ejemplo, para niveles de precio por debajo del precio de equilibrio, fíjense, si simuláramos un precio por aquí, tendríamos que existir un exceso de demanda, y para niveles de precios superiores al equilibrio tendríamos que existir un exceso de oferta, ¿sí? Bueno, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta entonces para analizar este mercado? Tenemos que tener en cuenta que debemos saber cómo se comporta tanto la demanda como la oferta, y que el supuesto clave para estos mercados de competencia perfecta es que los individuos son precio aceptantes, ¿sí? Es decir, como ya les dije antes, no pueden controlar el precio de forma individual, ¿sí? Es decir, el cambio en un cambio una acción realizada por uno de los agentes, por ejemplo, un empresario que por X razón decida producir más o menos, eso, si solo es un cambio individual de un solo empresario, no va a afectar la curva de oferta a nivel industria, porque es el cambio de un solo empresario que suponemos que es pequeño, o sea que su nivel de producción es insignificante en comparación con lo que se produce en el total de mercado, y por lo tanto no produce cambios a nivel de industria o de mercado. Entonces, individualmente no controla el precio. Y lo mismo de la perspectiva de los consumidores. Como digo acá en la filmina, entonces eso significa que el precio de mercado es independiente del comportamiento de un solo agente, ¿sí? Y es el comportamiento agregado de los consumidores y el de los empresarios el que determina el precio. Bien. Y bueno, y acá está representado gráficamente este supuesto clave, que es que los agentes son tomadores de precio, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Fíjense, supónganse que partimos de un equilibrio inicial que estaba por esta curva de demanda a nivel de mercado, ¿no? Esta curva de demanda y esta curva de oferta, donde esa curva de demanda y esa curva de oferta nos dicen que el precio de equilibrio es este y la cantidad de equilibrio es esta, ¿sí? Si vemos eso desde la perspectiva de la empresa se enfrenta a este precio de equilibrio, y acá tiene su curva de costo marginal de corto plazo y su curva de costo medio de corto plazo. Entonces, a este precio de equilibrio que lo toma acomodado, él lo iguala con su curva de costo marginal de corto plazo, que es su curva de oferta en el tramo ascendente por encima del punto de cierre, y decide, por lo tanto, producir Q1, ¿sí? Si el precio de equilibrio es P1, y esta es su curva de costos, esta es su curva de costos y su curva de oferta, entonces él decide
de manera óptima ofrecer Q1. ¿Sí? Y fíjense que está por encima de su curva de costo medio, por lo tanto tiene una pequeña ganancia si se quiere. Esto sería para el corto plazo, ¿no? Y lo mismo si lo vemos desde la perspectiva del consumidor, el consumidor toma este precio de equilibrio como un dato, ¿sí? Y esta es su curva de demanda individual, entonces por detrás podemos pensar en todo el problema de maximización de la utilidad sujeta a su restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, si toma ese precio como un dato, dado su función de utilidad, y el resto, la renta y demás, él elige demandar Q1 rayita, ¿sí? Entonces vemos cómo cada una de las partes del mercado, una empresa típica y un consumidor típico, eligen o resuelven sus problemas de optimización tomando el precio de mercado como un dato, y la empresa maximiza beneficios, ¿sí? Y elige el nivel de producción a ofrecer, y el individuo maximiza utilidad eligiendo la cantidad a demandar de ese bien. Y ahora supongamos que para poder entender un poquito más este supuesto de tomadores de precios, supongan que el consumidor aumenta el ingreso de este consumidor típico, ¿no? Entonces su curva de demanda individual se desplaza hacia arriba, y fíjense que si solo cambia el ingreso de esta persona, entonces, como es un cambio individual en la totalidad del mercado, el precio de equilibrio no cambiaría, seguiría siendo este. Entonces, dado el precio de equilibrio que sigue siendo el mismo, este consumidor pasaría a demandar Q1 rayita, ¿sí? O Q1 prima. Es decir, aumentaría la demanda de esta persona, pero no habría un cambio a nivel de mercado, seguiríamos estando acá, porque ese aumento de la demanda de esta persona es insignificante en comparación con todo lo que se comercializa, si se quiere, se intercambia en ese mercado. Entonces, a nivel de mercado estaríamos con el mismo precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, ¿sí? El cambio sería insignificante, no tendríamos cambios, desplazamientos en las curvas de oferta y demanda a nivel de mercado, solo habría un desplazamiento de la función de demanda individual. Pero supongamos ahora que en realidad aumenta el ingreso de gran parte de los consumidores de ese mercado, por alguna razón, una transferencia del Estado, supónganse lo que sea. Entonces se desplaza hacia arriba la curva de demanda individual de gran parte de los consumidores del mercado. Y eso hace que, como el aumento de la demanda ya es representativo para la totalidad del mercado, entonces eso implica que la curva de demanda del mercado se desplaza hacia arriba, ¿sí? Y como sabemos, ocurriría al nivel de precio de equilibrio inicial un exceso de demanda. Si ustedes tiraran esta función hasta acá, digamos, tenemos un exceso de demanda, eso haría que el precio de mercado tienda a aumentar, ¿no? Digamos, constituyendo una señal para los empresarios de que tienen que aumentar su nivel de producción para así cerrar ese desequilibrio. Bueno, en definitiva, el precio de equilibrio del mercado tiende a aumentar para que los empresarios tengan más incentivos a ofrecer más productos, y de esa forma se cierre ese desequilibrio y se vuelvan a igualar oferta con demanda de mercado. Y para este ejemplo hipotético, estas curvas se vuelven a cruzar a este nivel, ¿sí? Entonces el precio de equilibrio es más alto y la cantidad de equilibrio también es más alta. Y bueno, ahora como este precio de equilibrio es más alto, fíjense que tenemos que para el individuo, dada su nueva función de demanda individual, a este nuevo precio de equilibrio la cantidad va a ser esta, Q2, y respecto a la empresa, dado este nuevo precio de equilibrio más alto, fíjense que cuando lo iguala con su curva de costo marginal en su proceso de maximización del beneficio, él va a decidir ofrecer un nivel de producción más alto, Q2. Entonces fíjense cómo, si uno compara el desplazamiento de la demanda individual contra el desplazamiento de la demanda de mercado, cuando desplazamos la curva de demanda individual, haciendo referencia a que solo aumenta el ingreso de una sola persona o pocas personas de ese mercado, entonces el precio de equilibrio no cambia y solo es un cambio en la demanda de una sola persona. Y en cambio, cuando el cambio en el factor que supongamos en el ingreso, ¿no?, afecta a gran parte de los consumidores o de los empresarios, como sea, podríamos hacer un ejemplo para un aumento del costo de los factores de producción, por ejemplo, pero sigamos con este ejemplo de la demanda. Cuando ese cambio afecta a gran parte de las personas vinculadas con ese mercado, por ejemplo los consumidores, ahora sí ya tenemos un desplazamiento a nivel de la curva de demanda del mercado, y eso sí hace cambiar las variables endógenas de este modelo, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, y por lo tanto eso afecta a empresarios y a consumidores, ¿no? A empresarios en este caso los incentiva a producir más, y a consumidores los incentiva a demandar menos. Bien, entonces con estos tres grafiquitos podemos reflejar este supuesto clave de que empresarios y consumidores son tomadores de precios. Bueno, y ahora si vamos al estudio de la demanda de mercados, ya lo vimos
de forma bastante exhaustiva en el módulo 1. ¿Sí? Ahí podemos acá presentar algunas conclusiones, nomás a modo de repaso. Sabemos que los determinantes de la función de demanda en general son el precio del propio bien, ¿sí? Donde salvo bienes Giffen, la curva tiene pendiente negativa, el precio de los otros bienes, que pueden ser sustitutos o complementarios, el nivel y la distribución del ingreso entre las personas que componen el mercado, y otros factores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos la función de demanda del mercado? Suponíamos que se podían sumar estas funciones de demanda individuales, y entonces obteníamos la función de demanda de mercado a partir de la sumatoria de las funciones de demanda individuales para los n consumidores del mercado. ¿Sí? Fíjense, tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las funciones individuales. Donde aquí fíjense que tenemos que estas funciones individuales dependen del precio del propio bien, del precio de los otros bienes, supongamos que son dos bienes, entonces tenemos P de X y P de Y, y depende del ingreso de cada uno de los individuos. Fíjense que acá tenemos un subíndice Y, entonces haciendo referencia a que influyen en la demanda del mercado tanto el nivel de los ingresos como la distribución, ¿sí? Es decir, los ingresos no son iguales entre todos los agentes. Entonces depende cómo esté distribuida el ingreso entre la población. Bueno, y acá tenemos entonces un ejemplo gráfico de cómo encontramos esa función de demanda de mercado. Supongamos que esta es la función de demanda individual para la persona 1, esta para la persona 2. Entonces, dado el precio de mercado de equilibrio, supongamos que este P de X estrellita, la persona 1 demanda X1 estrella, la 2 X2 estrella. Entonces, a este nivel de P de X sumamos X1 estrella y X2 estrella y hallamos X estrella, que es la demanda de mercado. Suponiendo que estas dos personas son las únicas que conforman este mercado, ¿no? Un ejemplo hipotético como para ver cómo se construye gráficamente la función de demanda. Como lo habíamos visto previamente, ¿sí? Bueno, y ahí sumaríamos las funciones individuales para cada uno de los n individuos que conforman el mercado. Y así para cada uno de los precios veríamos cuál es la demanda de cada uno de los individuos y la sumaríamos para construir esta función de demanda de mercado. Y con respecto a la oferta, ahora vamos a ampliar un poquito el estudio y vamos a suponer que la función de oferta, y en particular la forma que tenga y la elasticidad de la oferta o la respuesta de la oferta ante cambios en el precio, va a depender del horizonte temporal, ¿sí? Siguiendo un poquito a Nicholson. Entonces, vamos a definir tres horizontes: muy corto plazo o periodo de mercado, corto plazo y largo plazo. Vamos a definir el muy corto plazo como aquel periodo de tiempo en el cual los empresarios no pueden responder cambiando las cantidades a ofrecer según cambios en el precio. ¿Sí? Es decir, la oferta va a estar fija independientemente del nivel de precios. Entonces, ¿qué forma va a tener esa curva de oferta? Va a ser perfectamente inelástica, va a ser una línea vertical, digamos. Vamos a definir el corto plazo como un periodo de tiempo en el cual pueden cambiar las cantidades de factores que se demanden, pero el número de empresas que está dentro de la industria o del mercado es fija. Así lo vamos a definir. Y por lo tanto vamos a ver que esa curva de oferta de corto plazo va a tener pendiente positiva. Y vamos a definir el largo plazo como aquel periodo de tiempo en el cual pueden variar tanto las cantidades de factores que se utilizan como el número de empresas de la industria, ¿sí? Y por lo tanto, esa curva de oferta de largo plazo va a tener diferentes tipos de pendientes según el tipo de estructura de costos al que se enfrentan las empresas cuando salen y entran empresas de la industria, ¿sí? Vamos a ver eso ahora. Entonces empezamos con la curva de oferta en el muy corto plazo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un gráfico del equilibrio en el mercado, ¿no? Tenemos una curva de demanda, vamos a suponer que tiene pendiente negativa, y tenemos la curva de oferta para el muy corto plazo. Fíjense que la oferta está fija, independientemente del precio de equilibrio. Esto es lo que pueden ofrecer los empresarios, el conjunto de los empresarios de este mercado, en el muy corto plazo, ¿sí? Entonces, fíjense que supongamos que la función de demanda es esta, la inicial, entonces dada la función de demanda y lo que pueden ofrecer los empresarios a este momento en el mercado, ¿sí? Entonces dadas esas dos curvas, el precio, la cantidad de equilibrio queda determinada por la oferta, por los empresarios, y el precio de equilibrio sirve como para racionar la cantidad de equilibrio según la función de demanda. Si esta fuera la función de demanda y esto es la oferta que hay disponible, entonces el precio de equilibrio va a ser este, ¿sí? Ahora, si la demanda aumentara, ¿sí? Por alguna razón, supónganse que de vuelta
el gobierno implementa transferencias y aumenta el ingreso de gran parte de los consumidores de este mercado, por lo tanto la función de demanda de mercado se desplaza hacia la derecha. Fíjense que la oferta no tiene capacidad de respuesta en el muy corto plazo, ese es el supuesto que hacemos, o sea, no puede aumentar la cantidad ofrecida ante este aumento de la demanda, y todo el ajuste se produce vía un aumento del precio de equilibrio. Pasamos de un P1 a un P2. Entonces el precio funciona como un mecanismo de racionamiento de la demanda. ¿Sí? Aumenta la demanda, no aumenta la cantidad de equilibrio y todo se va a precios. Así definimos entonces el modelito para el muy corto plazo. Este tipo de comportamiento por parte de los empresarios, digamos, lo podemos entender para bienes que son perecederos, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes pueden pensar acá en Misiones, se suele ver mucho en las ferias francas, ¿sí? Donde los productores tienen que vender todos sus productos en el día en el cual se abre la feria, y hay muchos de esos productos como las hortalizas y demás que se quedan feos, digamos, si ellos no los venden en ese día, ¿sí? Entonces, tienen determinada cantidad de productos a vender en el día donde está habilitada la feria, ¿sí? Y depende de la demanda, se determina el precio de equilibrio. Si bien ellos ponen un precio, cuando va terminando o se va acercando la hora de cierre de la feria, por ahí cambian el precio al cual venden los productos como para poder no quedarse sin productos, no quedarse con productos, digamos, ¿sí? Así que ese podría ser un ejemplo. En el libro de Nicholson también se da el ejemplo de la subasta, así que, bueno, hay determinada cantidad de bienes a subastar, y bueno, y depende de la demanda, se determina el precio al cual se vende. Bueno, y después tenemos la oferta en el corto plazo, así que dijimos que íbamos a definir el corto plazo para analizar el comportamiento de la oferta como aquel periodo de tiempo en el cual los empresarios pueden cambiar el nivel de utilización de los factores, pero no cambia el número de empresas que conforman la industria. Entonces, en ese caso, fíjense que la curva oferta en el corto plazo va a ser una función que, ¿cómo la podemos obtener? Como la sumatoria de las funciones de oferta individuales para cada una de las N empresas que conforman el mercado, donde las funciones de oferta individuales van a depender de los parámetros del modelo, que son el precio del producto y el precio de los factores de producción. Sí, acá suponemos que los factores son el capital, donde su precio es B, y el trabajo, donde su precio es el salario, esta W que está acá. ¿Sí? Entonces acá tenemos una posible construcción de esta curva de oferta de mercado, suponiendo que hay dos empresas que conforman el mercado, la empresa A y la empresa B. Fíjense, esta es la curva de oferta para la empresa A. ¿Sí? Si el precio es inferior a este nivel, decide no ofrecer nada. Si el precio es superior, muestra una oferta creciente con el precio. ¿Sí? Y lo mismo para donde recuerden que esta curva de oferta era la curva de costo marginal, ¿no? De la empresa, volviendo un poco al módulo 2. Y para la empresa B, bueno, requieren un precio un poquito más alto para empezar a ofrecer una cantidad positiva. Y cuando el precio es equivalente a este nivel, entonces empieza a ofrecer cantidades crecientes en relación con el precio. Bueno, y si sumamos esas dos curvas, entonces, la de la empresa A y la empresa B para cada nivel de precio, podemos construir esta curva de oferta de mercado, que acá es como discontinua, si se quiere, porque solo consideramos dos empresas, pero si suponemos que son muchas empresas las que existen en el mercado, esta curva tendría una pendiente, sería más continua, digamos, ¿sí? No presentaría estos saltitos que vemos acá. Pero bueno, en todo caso, de esta forma construimos la curva de oferta de la industria. Entonces, simplemente a partir de la sumatoria de las curvas de oferta de cada una de las empresas para las N empresas que conforman el mercado. Bueno, y cuando estamos en el corto plazo, fíjense que el precio y la cantidad de equilibrio van a cambiar ante cambios en la demanda y en la oferta. ¿Sí? Retomando el muy corto plazo, ¿sí? Volvemos. Fíjense que cuando la oferta no cambiaba, digamos, era esta es la cantidad de productos que tienen para ofrecer los empresarios en este momento del tiempo, y según la demanda se determinaba el precio de equilibrio. Y ahora cuando estamos en el corto plazo ya pueden cambiar tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio ante cambios en la oferta o en la demanda, o en ambos, ¿no? Entonces fíjense cómo el cambio en el precio y en la cantidad de equilibrio va a depender de la curvatura o de la sensibilidad, digamos, de la oferta y de la demanda, como lo vamos a mostrar acá en adelante. Fíjense, acá primero mostramos cómo, dependiendo de la curvatura de la curva de demanda, ¿sí? Cambian la cantidad y el precio de equilibrio. Fíjense que tenemos en ambos gráficos desplazamientos de las curvas de oferta. Para el gráfico A tenemos una demanda que es más bien elástica, y para el B una demanda inelástica.
Entonces, si partimos de este equilibrio, fíjense que se contrae la oferta, y cuando la demanda es elástica, vemos que el equilibrio de mercado hace que el ajuste se produzca más vía cantidades que vía precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una curva de demanda elástica, que ante un pequeño cambio en los precios presenta una gran cantidad en la cantidad demandada, ¿no? Entonces, al ser elástica, entonces el ajuste se produce más vía cantidades. Y por otro lado, al ser en este gráfico B una demanda inelástica, fíjense que la mayor parte del ajuste se produce vía precios, ¿sí? Porque en este caso se necesita un gran cambio de precios para que la cantidad ajuste un poquitito, por la particularidad de la curvatura o de la sensibilidad de la demanda. ¿Sí? Entonces, ante una contracción de la oferta, fíjense que el ajuste se produce más vía cambio en el precio de equilibrio que vía cantidad. Entonces, dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda, varía más o menos el precio y la cantidad de equilibrio. Y lo mismo sucede cuando consideramos diferentes tipos de curvas de oferta. Fíjense, acá tenemos una curva de oferta inelástica y acá una elástica. Y podemos ver que cuanto más inelástica es la oferta, ¿sí? Cuando hay cambios en la demanda, eso repercute más en precios. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, en los dos gráficos se muestra lo mismo, ¿no? Desplazamientos hacia arriba de la curva de demanda. Pasamos de este equilibrio a este equilibrio, y en este gráfico pasamos de este equilibrio a este otro equilibrio. Fíjense que acá en el primer gráfico, al ser la curva de oferta inelástica, al aumentar la demanda, el ajuste se produce más vía cambios en el precio de equilibrio que vía cantidades de equilibrio. ¿Sí? Porque fíjense que esta curva de oferta inelástica nos estaría mostrando costos marginales que crecen rápidamente ante cambios en las cantidades producidas. ¿Sí? Entonces el empresario, al tener este tipo de estructuras de costo y al aumentar la demanda, ¿sí? Racionaría ese aumento de la demanda más vía un aumento de precios, porque sus costos marginales crecerían rápidamente que vía cantidades. Entonces se produce un cambio más grande en los precios de equilibrio que en las cantidades. Y todo lo contrario en el segundo gráfico, donde tenemos una curva de oferta del mercado, que por detrás recuerden que tenemos curvas de oferta de las empresas, que nos estarían mostrando que sus costos marginales no crecen tan rápidamente cuando hay cambios en las cantidades. ¿Sí? Entonces, al aumentar la curva de demanda de mercado, una curva de oferta del mercado de esta forma nos diría que el ajuste se produciría más bien con cambios en las cantidades que con cambios en los precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al aumentar las cantidades, en este caso, dada este tipo de estructura, el costo marginal no crecería tan rápidamente, entonces podría aumentar más las cantidades producidas con un incremento menor en los precios. ¿Sí? Bueno, y así podemos ver que según el tipo de formas de las curvas de demanda y de oferta, depende la magnitud de la variación del precio y la cantidad de equilibrio. Y por último, para analizar la oferta, la curva de oferta en el largo plazo, recordando un poco, habíamos definido el largo plazo como el periodo del tiempo en el cual las empresas pueden cambiar las demandas de todos los factores productivos, y además suponemos que pueden entrar y salir empresas de la industria. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones para un equilibrio a nivel de empresa cuando consideramos el largo plazo? Desde la perspectiva de la maximización de los beneficios, la condición va a ser la misma que ya habíamos visto cuando vimos oferta de la empresa y de la industria, que es que cada empresa va a igualar ingreso marginal con costo marginal, ¿sí? Siendo el precio igual al ingreso marginal, además, porque estamos en competencia perfecta, ¿no? Entonces, esta va a ser la condición para maximizar beneficios. Y ahora, además, como estamos en el largo plazo, la segunda condición para un equilibrio a nivel de empresa es que los beneficios sean nulos. ¿Sí? Es decir, que el precio, además, sea igual al costo medio mínimo de largo plazo. ¿Sí? Es decir, que la empresa está operando a su mínimo costo medio de largo plazo, o en otras palabras, tenga beneficios nulos. Bueno, y vamos a hacer el supuesto por ahora de que ninguna empresa controla recursos especiales o tecnologías especiales. ¿Sí? Es decir, que todas tienen la misma estructura de costos. Entonces, fíjense que, en síntesis, las condiciones para el equilibrio de la empresa van a ser que maximice sus beneficios y que esos beneficios sean nulos. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, porque en el corto plazo sí podrían existir beneficios positivos, ¿sí? O la empresa podría estar en pérdida si cubre sus costos fijos, digamos, si está por encima de su punto de cierre, digamos, y podría tener pérdida en el corto plazo, pero esas pérdidas o esas ganancias en el corto plazo serían incentivos para que
en el largo plazo entren y salgan empresas de forma tal que las que permanezcan, en definitiva, en el largo plazo, sean todas empresas que maximizan beneficios y que tienen beneficios nulos. ¿Sí? Si esos beneficios no fueran nulos, esa estructura de mercado no sería estable porque eso traería incentivos para que entren o salgan empresas y ese incentivo va a permanecer hasta que los beneficios sean nulos. Es decir, si en el corto plazo la estructura de mercado muestra que hay empresas que tienen beneficios positivos, entonces eso va a ser un indicador para otras empresas de que ese es un buen nicho para invertir, digamos, entonces van a entrar empresas a esa industria y ahora vamos a ver cómo eso modifica las condiciones de equilibrio de forma tal que al final todas las empresas en el largo plazo tienen beneficios nulos. ¿No? Entonces vamos a redefinir el equilibrio. ¿Sí? Vamos a decir que una industria en competencia perfecta está en equilibrio de largo plazo si no hay incentivos para que las empresas que maximizan los beneficios entran o salgan de la industria. ¿Sí? Como lo dije recién. Entonces eso se va a producir cuando la cantidad de empresas que haya en el mercado sea tal que el precio sea igual al costo marginal y sea el costo medio, igual al costo medio, y que cada una de esas empresas opere en su costo medio mínimo de largo plazo. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir con esas dos condiciones. Bueno. Y ahora vamos a ver que esta curva de oferta, la pendiente de esta curva de oferta va a depender de la estructura de costos que tengan las empresas, ¿sí? De vuelta, haciendo el supuesto de que todas tienen la misma estructura de costos. Entonces la curva de oferta va a ser totalmente, perfectamente elástica cuando los costos sean constantes ante el ingreso y salida de empresas, va a ser creciente cuando esos costos sean crecientes entre la entrada y salida de empresas, y va a ser decreciente, la curva de oferta va a tener pendiente negativa, en otras palabras, podría tener al menos desde la perspectiva teórica, cuando los costos sean decrecientes entre la entrada de nuevas empresas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero veamos el caso de costos constantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si por alguna razón en el corto plazo algunas empresas en algún mercado tienen beneficios positivos y eso atrae nuevas empresas a entrar a ese mercado, entonces este supuesto indica que ante la entrada de esas nuevas empresas al mercado, los costos de las empresas que ya estaban no cambian, ¿sí? Y por lo tanto eso vamos a ver que tiene ciertas consecuencias, ¿sí? Entonces, veámoslo, hagamos la explicación con el análisis gráfico, ¿sí? Supongamos que acá tenemos en el primer gráfico graficada la situación de una empresa típica y en el segundo el gráfico de todo el mercado. Entonces tenemos una oferta de corto plazo, una curva de oferta de corto plazo del mercado, una función de demanda que determinan que la cantidad de equilibrio es Q1 y el precio de equilibrio es este. Y entonces, dado este precio de equilibrio, la empresa lo toma como un dato y lo iguala con su curva de costo marginal de corto plazo, que es esta que está acá, y a ese nivel de precio, entonces, dada su curva de costo marginal de corto plazo, decide producir Q1. ¿Sí? Es decir, maximiza su beneficio. Fíjense que para esta situación que se está graficando, la curva de costo medio de esta empresa es esta, y esta que dice costo marginal es la curva de costo marginal de largo plazo, si se quiere. ¿Sí? Entonces, fíjense que, dada esta curva de costos medios, suponemos que la empresa en la situación inicial está con beneficios nulos y maximiza el beneficio. Y ahora supongamos que por alguna razón la curva de demanda del mercado se desplaza hacia la derecha, aumenta, y por lo tanto, en principio, en el corto plazo, surge un nuevo equilibrio de corto plazo, que es este que está acá, que nos muestra que el precio de equilibrio ha aumentado y la cantidad de equilibrio también ha aumentado. ¿Sí? Hasta P2 y Q2, si se quiere. Entonces, hace nuevo precio de equilibrio, ¿sí? Fíjense que la curva de oferta la curva de costo marginal y la curva de oferta de la empresa también, digamos, nos muestran que el empresario toma el nuevo precio de equilibrio P2 como un dato, lo iguala con el costo marginal y decide ofrecer Q2. ¿Sí? Entonces estaríamos parados en esta situación. Dada su curva de costos, ¿sí? Si esa curva de costos no cambia, entonces tendríamos que este empresario estaría en una situación de beneficios positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está maximizando beneficios, igualando precios con costos marginal, y ese ingreso total, que es P por Q, digamos P2 por Q2, es mayor a su costo total.
está reflejado por el nivel de costo medio a ese nivel de producción. ¿Sí? Bueno, entonces, si hay otras empresas, otros empresarios que están evaluando dónde invertir, digamos, y ven que en este mercado ocurrió esto, y que aumentó la demanda de este producto, y que eso hizo aumentar el precio de equilibrio, y por lo tanto empezaron a haber beneficios positivos, entonces esto va a llamar a nuevas empresas o empresarios a que entren a esta estructura de mercado porque hay beneficios positivos. Entonces aumentaría, según estos supuestos, digamos, aumentaría la cantidad de empresas en esta industria, ¿sí? Es decir, la curva de oferta de corto plazo se desplazaría hacia la derecha, dando cuenta de que entran nuevas empresas al mercado o a la industria, ¿sí? Y hacemos el supuesto clave de que esa entrada de empresas no tiene efectos en el precio de los factores, ¿sí? Es decir, que aunque entren más empresarios que demanden trabajo, que demanden capital, etc., suponemos que el precio de esos factores no cambia, es decir, esta estructura de costo medio y costo marginal no cambia, por lo tanto, vamos a tener que el precio de equilibrio, ¿sí?, se reduce porque aumenta la oferta, ¿no?, y la demanda no cambia, se reduce hasta su nivel inicial, y por lo tanto se determina una nueva cantidad de equilibrio que es esta Q3, un nuevo precio de equilibrio que es igual al inicial, y a ese precio, fíjense que ya desde una perspectiva de largo plazo, cada una de las empresas que cuentan con la misma estructura de costos, la cual no ha cambiado ante el ingreso de empresas, permanecen en una situación que maximiza beneficios, ¿sí? O sea que el precio es igual al costo marginal, fíjense, costo marginal de corto y de largo plazo, ¿ya? Y además ese precio es igual al costo medio mínimo, ¿sí? O sea, cada empresa está operando a su escala mínima eficiente. ¿Ven? Entonces, en una perspectiva de largo plazo, vemos que la empresa cumple con las dos condiciones. Maximiza beneficios y opera con beneficios nulos. Y a su vez, perdón, fíjense que ese ejercicio hipotético que hicimos, bueno, lo que nos muestra a nivel de mercado es que al haber una expansión de la demanda en el corto plazo, ¿sí?, aumenta la cantidad de equilibrio y aumenta el precio de equilibrio, pero como eso implica mayores beneficios para algunas empresas, ¿sí?, o para todas las empresas del mercado en realidad, si todas tienen la misma estructura de costos, eso incentiva la entrada de nuevas empresas, lo cual desplaza la curva de oferta hacia abajo, ¿sí?, ¿hasta cuándo se desplaza la curva de oferta hacia abajo? Hasta que se vuelva el nivel de precios que hace nulo los beneficios, o sea, que iguala ingreso total con costo total, hasta este punto, ¿no? Debería debería aumentar la curva de oferta y disminuir el precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces, si marcamos esos dos puntos de equilibrio de corto plazo, tenemos dos puntos para trazar la curva de oferta de largo plazo, que es esta que está acá, esta línea recta, ¿sí? Y así vemos que la curva de oferta para este caso es perfectamente elástica, ¿sí? ¿Y cómo sé que estos dos puntos son puntos de la curva de oferta de largo plazo? Y bueno, porque cumplen con las condiciones que dijimos antes, ¿no? Este punto nos muestra este P1 y este Q1, ¿sí? Este puntito, el del inicio, ¿sí?, el punto de partida que suponíamos que la empresa empezaba con beneficios nulos, ¿sí?, y maximizaba su beneficio, y este nuevo punto nos muestra una cantidad a nivel de mercado que es más grande, y al mismo precio inicial. Pero esta cantidad que es más grande implica que a nivel de empresa, cada empresa se enfrenta al mismo precio de equilibrio inicial y por lo tanto la cantidad que ofrece es la misma que en el inicio, la Q1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es mayor la cantidad a nivel de mercado? Esto nos está indicando que hay más empresas en el mercado, cada una de las cuales produce Q1, tomando el precio P1 como precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en definitiva, en el largo plazo vemos que la curva de oferta del mercado en el largo plazo es perfectamente elástica a un nivel de precios que es tal que hace que cada una de las empresas maximice sus beneficios y opere con beneficios económicos nulos, ¿sí? Es decir, opere a su escala mínima eficiente de largo plazo, digamos. Bueno, y así representaríamos la función de oferta, entonces, bajo el supuesto de costos constantes ante la entrada y salida de empresas. Después, podríamos pensar que, o sea, ¿cómo justificaríamos esto de los costos constantes? Bueno, podríamos pensar que la demanda de los factores por parte de estos empresarios, supónganse demanda de trabajadores y demanda de capital, no es significativa a nivel del total de demanda de trabajo y capital en determinada zona geográfica, por decirlo. Bueno, pensemos a nivel de Posadas y pensemos que este es solo un mercado en Posadas y por lo tanto,
si aumentara o disminuyera la cantidad de empresas de ese mercado, y por lo tanto variara la cantidad de factores que se utilizan, ese cambio en la demanda de los factores no va a ser tan significativo comparando o teniendo en cuenta el total de la cantidad de factores trabajo y capital que hay en Posadas y que podrían ser utilizados, ¿sí? Entonces, aunque cambie la demanda, cuando cambie la cantidad de empresas que hay en ese mercado, ese cambio en la demanda de los factores no es tan significativo considerando el total de factores trabajo y capital que hay en esa zona, por decir algo, ¿sí? Entonces, en ese contexto podríamos justificar estos costos constantes. Bueno, y por el contrario, podríamos pensar que en realidad los costos son crecientes, ¿sí? Es decir, si nosotros partiéramos de una situación de equilibrio, ocurriera de vuelta un aumento de la demanda a nivel de mercado que hiciera aumentar el precio de equilibrio y eso llevara a beneficios positivos para las empresas que ya estaban en el mercado, eso puede hacer que en el largo plazo quieran entrar empresas a ese mercado porque ven que hay beneficios positivos y podría ocurrir que esa entrada de nuevas empresas hiciera que las empresas nuevas, más las que ya existen, compitan por los factores de producción, es decir, compitan por trabajadores que son calificados para hacer esas tareas, compitan por las maquinarias, por los servicios que se prestan para ese tipo de producción, y por lo tanto eso hiciera que los precios de los factores fueran a la alza, ¿sí? Es decir, que los costos fueran crecientes ante el ingreso de nuevas empresas. ¿Sí? Entonces eso haría que en definitiva la curva de oferta de largo plazo tenga otra forma, otra pendiente, que vamos a ver que tendría pendiente positiva en este caso. Entonces, acá tenemos de vuelta, en vez de dos gráficos, tenemos tres gráficos. Fíjense, el primero nos muestra la situación de la empresa típica antes de la entrada de empresas, el segundo nos muestra el caso de la empresa típica después de la entrada de empresas, y el tercero es el gráfico del mercado. Entonces empezamos por el tercero. Fijémonos una situación de equilibrio inicial, curva de demanda, igual a curva de oferta de corto plazo. Estamos en este punto de equilibrio que nos dice que el precio es este y la cantidad es esta. ¿Sí? Entonces, a este precio de equilibrio, la empresa típica iguala precio, que toma como un dato, con su curva de costo marginal de corto plazo y decide producir y ofrecer Q1. ¿Sí? Bueno, y luego pensemos que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, por alguna razón, y por lo tanto, dada la curva de oferta de corto plazo, tenemos que aumenta la cantidad que deciden ofrecer todas las empresas del mercado y aumenta el precio de equilibrio. ¿Sí? Aumenta cantidad y precio de equilibrio. A este nuevo precio de equilibrio, que tenemos que el empresario típico va a tomar ese precio 2 y lo va a igualar con su curva de costo marginal de corto plazo, por lo tanto va a ofrecer una cantidad mayor que la inicial, esta Q2. ¿Sí? Y si antes ese punto de maximización del beneficio hacía que los beneficios sean nulos, este es un supuesto del que partimos, ¿no? Que la curva de costo medio pasa justo por acá, ¿no? Entonces partíamos de beneficios nulos, ahora que aumenta el precio y no aumentan sus costos, si suponemos que no aumentan sus costos, los empresarios tendrían beneficios positivos, ¿sí? Bueno, entonces en el corto plazo, si no pueden entrar empresas, ¿sí? Ese aumento de la demanda lleva a un aumento del precio de equilibrio y hace que los empresarios que ya estaban en ese mercado eh, perciban beneficios positivos. Y luego en el largo plazo, es decir, en el momento donde los empresarios ya pueden reaccionar e ingresar a este mercado, donde se ven esos beneficios extraordinarios, si se quiere, entonces ahora suponemos que la entrada de esas nuevas empresas hace que se compitan por los factores de producción y aumenten los costos de los factores. ¿Sí? Es decir que, fíjense que en el gráfico número B tenemos que el costo medio aumenta, ¿sí? Se va hacia arriba, este era el costo medio inicial, ahora tenemos que este es el costo medio, la estructura de costos cambia, digamos, y por lo tanto, eso, digamos, por un lado tenemos que en el gráfico del mercado tenemos que la curva de oferta de corto plazo se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nos muestra que aumenta el número de empresarios en ese mercado. Se desplaza hacia la derecha. Y desde la perspectiva de la empresa vemos que esa entrada de las empresas, esas nuevas empresas del mercado, hace aumentar sus costos. Entonces la curva de costo medio se nos va hacia arriba. Por lo tanto, el precio de equilibrio del mercado va a estar determinado por lo que sucede en el mercado, ¿no? Entonces, al ser esta la curva de demanda que se había desplazado y esta OC', la nueva curva de oferta de corto plazo, tenemos que el nuevo equilibrio va a ser este, donde el precio de equilibrio es P3 y la cantidad de equilibrio es Q3. A ese nuevo precio de mercado, entonces vamos a tener que la empresa con costos más altos va a volver a tomar ese precio de equilibrio como un dato, lo va a igualar con su costo marginal, decide producir Q3 y ese nivel que maximiza el beneficio va a ser un nivel tal que los beneficios también son nulos
porque es el punto para el cual el precio es igual al costo medio, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos como dos situaciones de corto y de largo plazo, ¿sí? Las de corto plazo serían esta muestra una situación, ¿sí? Esta sería otra situación, o sea, acá tenía beneficios nulos, luego pasa a tener beneficios positivos, y luego para largo plazo, de vuelta, vuelve a beneficios nulos y a maximizar el beneficio. Eso a nivel de empresa, ¿no? Y a nivel de mercado vemos que este punto, el P1Q1, era un punto de equilibrio a corto plazo y a largo plazo también, porque las empresas, podemos ver en este gráfico, que maximizan beneficios y tienen beneficios económicos nulos, ¿sí? Entonces tenemos un puntito. Y este puntito también, P3Q3, también es un punto de equilibrio a largo plazo, porque acá vemos que también la empresa maximiza beneficios y tiene beneficios económicos nulos. Entonces tenemos dos puntos que cumplen con la definición de equilibrio a largo plazo, por lo tanto, podríamos simular más cambios en la demanda, ¿no? Pero con estos dos ya podemos decir que esta curva de oferta va a tener pendiente positiva, ¿sí? Esta curva de oferta de largo plazo, digamos, dando indicios de que al aumentar el precio, ¿sí? Por alguna razón, por ejemplo, acá fue por un aumento de la demanda, ¿no? Aumentan y entran nuevas empresas a la industria o al mercado en el largo plazo, eso va a hacer que los costos sean crecientes, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, la cantidad va a aumentar porque aumenta el número de empresas también, pero por lo tanto la curva de oferta va a tener pendiente positiva. Fíjense que este otro punto, P2Q2, no es un punto de equilibrio a largo plazo, porque para este punto, fíjense, si vamos para acá, la empresa estaba maximizando beneficios, pero tenía beneficios positivos, ¿sí? Entonces, este puntito no es un punto de equilibrio a largo plazo. Pero bueno, en definitiva, en un caso como este, vemos que la curva de oferta de largo plazo tendría pendiente positiva, ¿sí? Bueno, y por último, podríamos pensar que, por el contrario, los costos son decrecientes ante la entrada de nuevas empresas. Sí, esto ustedes podrían pensarlo como, bueno, empresas que estaban, empresas que producieron un producto homogéneo, ¿no? Que estaban dispersas, eh, en Posadas, qué sé yo, y de repente se arma un polo industrial en torno a la producción de alguna cuestión, no sé, wow, pensemos en la zona de Monte Carlo, El Dorado, zonas forestales y empresas que trabajaban de forma individual y de repente hay alguna política de Estado que hace que se arme como un polo industrial para la producción de tal madera o lo que sea. Sí, entonces, si ocurriera eso, podría ser que se logren mejoras en términos de eficiencia, ¿sí? En la utilización de los factores o que se nucleen en esa zona factores de producción que son calificados para la producción de determinado producto, ¿sí? Y eso haga que o se mejoren los caminos o la infraestructura que hay para la producción y el transporte de ese producto, y todo eso haga que los costos decrezcan ante la entrada de nuevas empresas, ¿sí? Entonces, en ese caso ocurriría todo lo contrario a lo que explicamos en la situación anterior, ¿no? Partiríamos de vuelta de una situación de equilibrio como esta, donde tenemos una función de demanda, una función de oferta de corto plazo, un equilibrio inicial P1Q1, el empresario tomaría ese precio P1, lo igualaría con su curva de costo marginal de corto plazo, maximizaría beneficios ofreciendo Q1 y estaría en una situación, suponemos, inicial de beneficio nulo, ¿sí? Porque la curva de costo medio también corta, o sea, se iguala el precio a ese nivel de oferta de la empresa. Y luego suponemos que aumenta la función de demanda, se nos desplaza hacia arriba, y entonces vemos que en el corto plazo eso hace que aumente el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del mercado. Pasamos a P2Q2. A ese nuevo precio de equilibrio, el empresario típico, de vuelta, maximiza beneficios, entonces iguala precio, ingreso marginal con costo marginal de corto plazo, decide aumentar su oferta hasta Q2. Bueno, y acá vemos que eh, el empresario, si aumentara el precio de equilibrio y nada más cambiara en el corto plazo, si no pudieran entrar nuevas empresas a este mercado, este empresario típico obtendría beneficios positivos, ¿sí? Porque sus ingresos, P2 por Q2, estarían por encima de sus costos, que serían P1 por Q2, ¿no? Bueno, entonces eso en el largo plazo llamaría, o sea, sería un incentivo para que nuevas empresas entren al mercado y por lo tanto la curva de oferta de corto plazo se iría hacia la derecha, mostrando que entran nuevas empresas. Y ahora suponemos que ante la entrada de estas nuevas empresas los costos decrecen. Entonces, en este segundo gráfico, en este gráfico B, mostramos que la estructura de costos medios cae, justamente dando cuenta de ese supuesto, ¿sí? Entonces, fíjense que
dado el nuevo precio y cantidad de equilibrio, que es este P3 y Q3, dado el desplazamiento de la curva de oferta de corto plazo, el empresario toma ese precio como dado, ¿sí? Lo iguala con su ingreso marginal y su costo marginal, iguala ese precio, que es igual al ingreso marginal, con su costo marginal de corto plazo y decide ofrecer Q3. Y esta es otra situación de equilibrio a largo plazo porque vemos que el empresario está maximizando beneficios y también está con beneficios nulos, ¿sí? Porque el precio es igual al costo medio. Bueno, entonces tenemos de vuelta dos situaciones de equilibrio de largo plazo, P1Q1, P3Q3, ¿sí? Y lo cual nos muestra que esta curva de oferta de largo plazo tendría pendiente negativa, bajo el supuesto de costos decrecientes ante el ingreso de empresas a la industria. Bien, entonces vemos cómo a partir de este análisis puede ser distinta la situación respecto al precio y la cantidad de equilibrio, dependiendo de cómo supongamos que se comporta la oferta ante cambios en los demás parámetros, ¿sí? Así podemos distinguir, siguiendo a Nicholson, un muy corto plazo, donde el nivel de oferta está dado, un corto plazo, donde puede cambiar la demanda de los factores, pero no el número de empresas de la industria, y un largo plazo, donde todo puede variar, y entonces la pendiente de la curva de oferta depende de la estructura de costos ante la entrada y salida de las empresas del mercado.